Es una de las batallas épicas de la Biblia. Un ejército de nómadas emerge del desierto y destruye las murallas de una ciudad fortificada. No mediante la fuerza, sino a través de la fe. La historia de cómo Josué luchó en la batalla de Jericó con trompetas se encuentra entre las historias más memorables y más controvertidas. Pero aquella no fue la única victoria de Josué. La Biblia relata que el ejército israelita avanzó hasta conquistar Canaán y asentarse en la tierra prometida. No hay duda de que los antiguos israelitas ocuparon la región que ahora llamamos Israel y los territorios palestinos. De hecho, sus exigencias territoriales aún causan graves conflictos en la zona. Pero, ¿empezó todo con la batalla de Jericó? Oriente Próximo hace unos 3000 años. Una región que incluso entonces se enfrentaba a la violencia y a la guerra. En las montañas del noreste del Mar Muerto, un soldado se prepara para atacar. Es Josué, sucesor del gran líder Moisés y uno de los guerreros más famosos de la Biblia. Desde aquí, Josué mira al oeste, a través del valle del Jordán, hacia la tierra prometida. Aquí fue donde vivió su ancestro Abraham, y Josué cree que debe instalarse allí también. Pero hay un problema. La tierra ya está ocupada por los habitantes de la zona, los cananeos. Josué tendrá que luchar por ella. Aunque no está solo, lidera a unas 150 personas, hijos de esclavos hebreos que escaparon de Egipto. Estos han pasado 40 años caminando por el desierto, ahora se preparan para la guerra. Su primer objetivo será la fortaleza cananea de Jericó. Es un momento decisivo en la historia del antiguo Israel, según la estudiosa del Antiguo Testamento Rachel Havelock. Es una historia sobre los comienzos, los orígenes de una nación, y en muchos sentidos es en realidad la historia del nacimiento del antiguo Israel. Y la batalla de Jericó es solo el principio. El principio de una guerra santa en la que Josué y los israelitas derrotan rápidamente a los cananeos y los matan. La historia es sorprendente y aún no ha acabado. La guerra de Josué continúa hoy en día. Por un lado están los palestinos, que dicen ser descendientes de los cananeos, y por otro los israelíes, que dicen ser descendientes de los israelitas. Y los dos siguen intentando recuperar la misma tierra, así que lo que pasó hace 3000 años sigue ocurriendo en la actualidad. Pero si Josué mató a los habitantes de Canaán y ocupó su tierra, debió de dejar pruebas. En realidad, sorprendentemente, hay pocas. No se han encontrado pruebas arqueológicas que confirmen la existencia de Josué. Solo tenemos la Biblia y el libro que lleva el nombre de Josué, pero se escribió alrededor del año 500 a.C. Más o menos 1000 años después de que Josué llevara a cabo aquella conquista. A pesar de aquello, muy pocos estudiosos afirman que la historia sea una invención. Muchos creen que podría estar basada en hechos reales. Como en la mayoría de estas historias, hay un poco de verdad en el fondo, sobre la que se construye todo lo demás. Saber qué hay de verdad detrás de la conquista de Canaán por Josué se ha convertido en uno de los mayores misterios de la historia antigua. Y la búsqueda de la respuesta es una historia de detectives de proporciones épicas. Ha intrigado a los estudiosos durante décadas. Y ha atraído a muchos de ellos hasta aquí, el enclave donde tuvo lugar la primera batalla de Josué. Este es el Jericó moderno, una ciudad oasis en medio del valle del Jordán. El arqueólogo Bill Diver es un experto en la historia de la zona. Jericó es un emplazamiento único, el más importante al sur del mar de Galilea y el valle del Jordán. Su historia se debe a que hay una fuente de agua.
La gente de Jericó sigue usando la fuente que proporciona ese agua. Cerca de la fuente hay algo que parece una colina pequeña, pero es algo muy diferente. Es un montículo de ocupación, donde los habitantes de la antigua Jericó fueron construyendo sus ciudades, unas encima de otras durante siglos. Quizá una de ellas fuera la Jericó de Josué. Entre los primeros arqueólogos que intentaron descubrirlo estaba John Garstang, un catedrático de la Universidad de Liverpool. Sus informes de campo originales han sido conservados por la encargada del museo, Felicity Cobbing. Estas fotografías se tomaron entre 1931 y 1936. Las fotografías de Garstang documentan un descubrimiento increíble. Lo que descubrió Garstang, que según él creía estaba directamente relacionado con la historia bíblica de la conquista de Jericó por Josué, fueron dos fuertes muros defensivos paralelos en la cima de la colina de Jericó. Ladrillos de barro muy profundos y evidentemente muy resistentes. Usando fragmentos de cerámica como pruebas, Garstang puso fecha a estos muros de ladrillo. Año 1400 a.C., exactamente la época en la que la Biblia sugiere que tuvo lugar la batalla de Jericó. Es más, los escribas que copiaron la historia afirman que la ciudad que atacó Josué estaba muy fortificada. Y eso fue lo que encontró Garstang. Descubrió que los muros de ladrillo se habían construido sobre antiguas fortificaciones de piedra. Aquí se ve algo típico de un sistema de fortificación de mediados de la Edad del Bronce. Un muro de contención que ayudaba a sostener los lados del montículo. El muro tenía al menos 4,5 metros de altura. En lo alto había una primera pared de ladrillos. Después, una pendiente empinada cubierta con cal. Y finalmente, el muro de ladrillos principal de 2 metros de grosor y al menos 4,5 metros de altura. Para un ejército invasor, el antiguo Jericó debía de ser una visión desalentadora, amenazante, elevada 15 metros sobre el valle. Parece que Garstang había descubierto aquí la ciudad que se describía en la Biblia. Garstang descubrió o pensó que había descubierto las auténticas murallas que había derribado Josué, y aquello era lo que daba titulares. Las pruebas arqueológicas sugieren que la historia no es solo un mito. Pero eso no es todo. En la Biblia también hay pistas. El libro de Josué contiene el relato creíble de una antigua batalla, según el arqueólogo e historiador militar Eric Klein. En cuanto a la historia, es totalmente plausible que Josué quisiera atacar Jericó. El hecho de que Jericó fuera un oasis lo convertía en un lugar extremadamente valioso, con provisiones de comida y bebida. Además, está de camino a las tierras altas centrales. Si quieres hacer esa ruta, tienes que atacar Jericó. No hay manera de evitarlo. Y no solo es verosímil el campo de batalla, sino también la forma en que Josué dirigió la batalla. Según el texto, Josué parece ser un líder militar excelente. Es un general muy bueno, lo compararía con Patton o Montgomery. Como esos generales en la Segunda Guerra Mundial, la historia relata que Josué basó su estrategia en un punto clave: la inteligencia militar. Según la Biblia, Josué envió espías israelitas a explorar la ciudad. Sus soldados se infiltraron con éxito en Jericó, pero entonces hicieron algo inesperado. Nuestros trabajadores espías van inmediatamente a una posada que lleva a una prostituta. Puede que eso no sea tan extraño. Las inscripciones antiguas revelan que los burdeles eran las pensiones de la antigüedad.
Eran el sitio ideal para mezclarse con la gente y para reunir información sobre el enemigo. ¿Quién mejor que una prostituta o chica de alterne? Averiguaron rápidamente lo que necesitaban saber. Hasta entonces, las acciones de los israelitas parecían plausibles. Jericó era un objetivo estratégico. Usar espías, una estrategia clásica. Pero, ¿y la gente que vieron los espías allí dentro? Por el tamaño de la antigua Jericó, probablemente había 1.200 habitantes, hombres, mujeres y niños que la historia llama cananeos. Nuevamente, la historia de la Biblia concuerda con los descubrimientos arqueológicos. Buscando en las afueras de Jericó, los excavadores encontraron algo extraordinario. Tumbas. Contenían esqueletos de 3.500 años, esqueletos cananeos enterrados con sus objetos funerarios, que unían a la gente de Jericó con un mundo más grande, en una verdadera cultura cananea, cuyas ciudades se extienden por lo que hoy es Siria, Líbano, Israel y Jordania. Pero según el arqueólogo Jonathan Tapp, se saben más cosas de los cananeos históricos de lo que dice la Biblia. Creo que mucha gente que se guía por la imagen bíblica ve a los cananeos como gente malvada. No lo eran. Eran gente muy urbana y sofisticada. Y lo sabemos por las joyas, el metal e incluso las ollas y sartenes de la vida diaria, que por lo general eran muy refinadas. Les gustaban las cosas buenas de la vida. La arqueología ha revelado que los cananeos fueron los primeros en usar un alfabeto. Un sistema de 40 letras que reemplazó el viejo lenguaje de signos llamado cuneiforme. Y eso condujo a la escritura que usamos hoy. Los cananeos eran grandes comerciantes. Estaban influidos por otras civilizaciones tan lejanas como Grecia y Egipto. Algunas de las joyas son hermosísimas. Esta es interesante porque tiene forma de capullo de loto, lo que muestra una gran influencia egipcia. La historia omite estos detalles positivos. No es sorprendente. En la Biblia, los cananeos son los grandes enemigos de los israelitas. Los espías de Josué debieron de tener muchas cosas sobre las que informar. Pero como en muchas operaciones militares, su misión era arriesgada. La Biblia relata cómo el gobernador de Jericó se enteró de que la prostituta llamada Rahab cobijaba a los espías. El dirigente de Jericó intentaría encontrar a esos espías estuviesen donde estuviesen. ¿Por qué sabe o cree que están en casa de Rahab? Supongo que tenía su propio servicio de inteligencia. Según la historia, Rahab se enfrentaba a una difícil elección: entregar a los espías para que fueran torturados y asesinados o convertirse en una traidora y protegerles. Les dijo a los espías que sabía que Israel conquistaría aquella tierra. Sabía que Dios les había prometido aquella tierra. Y Rahab se encargó de toda la situación. Escondió a los espías en sus reservas de cereales, en el tejado. Unos minutos después llegaron los soldados cananeos. Pero Rahab consiguió convencerles de que los espías ya se habían marchado. Y mandó a los soldados a buscarles. Antes de ayudarles a escapar, Rahab les hizo prometer que la protegerían a ella y a su familia durante la batalla. Los espías accedieron y volvieron al campamento israelita. Hasta ese momento, la arqueología y la estrategia militar encajan muy bien con el relato de la batalla de la Biblia. Pero la parte esencial de la historia la constituye el avance de Josué hacia Jericó y el uso de las trompetas para conquistar la ciudad.
Según la Biblia, la primera táctica de Josué fue cruzar el río Jordán y establecer un puesto defensivo en Cisjordania, a menos de 2 kilómetros de su objetivo. Lo que hizo a continuación debió de sorprender a todo el mundo. En lugar de dirigirse hacia Jericó, ordenó a sus tropas, acompañadas por sacerdotes que hacían sonar trompetas, que marcharan a su alrededor una vez al día durante 6 días. Es una táctica extraña. Quizá aquí la realidad deja paso a la ficción, o quizá no. La historia narra cómo otros ejércitos usaron la misma estrategia. Sabemos que los romanos en algunas ocasiones se dirigían hacia la ciudad y después se alejaban de ella. Se acercaban y se alejaban, iban y venían para calmar a los habitantes y que tuvieran una falsa sensación de seguridad en la que no sabían qué iba a pasar. Marchar alrededor de Jericó podía tener sentido, pero el propósito de los instrumentos de acompañamiento sigue siendo un misterio. Salvo que haya una pista aquí, en esta sinagoga. La religión judía encuentra sus raíces en los primeros israelitas y las trompetas siguen figurando en sus rituales actuales. Pero no las trompetas modernas que conocemos, según el músico Alan Friedman. Este sería el tipo de trompeta que habrían usado los sacerdotes de Jericó. Es el cuerno de una cabra de montaña, también llamada carnero. La trompeta de cuerno de carnero guarda especial interés para el especialista de sonido David Lubman. Es un experto en el papel del sonido en las religiones antiguas y está especialmente interesado en la historia de Josué. Hoy trabaja con Friedman en la dirección de un análisis de audio de la trompeta, con la esperanza de que arroje algo de luz sobre su papel en la batalla. De vuelta en su laboratorio, Lubman analiza los resultados. Sabe muy bien que el sonido puede tener un uso militar. Durante la guerra de Vietnam, el ejército estadounidense reclutó a Lubman para construir una cámara de pruebas de sonido donde pudieran recrear niveles de sonido de alta intensidad. Una vez, un experimento salió mal. El cierre hermético de la cámara de pruebas falló. El sonido se escapó, con dramáticas consecuencias para uno de los técnicos del laboratorio. Uno de los técnicos, perfectamente sano y estable, al oír el sonido huyó, escapó aterrorizado y no volvió hasta muchas horas después. No quisimos decirle nada, pero de esa magnitud era el poder del sonido para asustar y sobrecoger a la gente. Quizá el sonido de la trompeta también tuviera un efecto psicológico. Es bastante intenso. Tenemos unos 93 o 94 decibelios de intensidad sonora a unos 3 metros de un cuerno. Si tuviésemos 7 cuernos, serían 93 más 8 decibelios y medio más fuerte. Es el nivel que se escucha en un concierto de rock. Podría ser que Josué hubiese usado la trompeta no como instrumento musical, sino como arma. Creo que el sonido juega un papel importante en el libro de Josué para crear una sensación de sorpresa y sobrecogimiento. Pero de acuerdo con la Biblia, Josué no solo se valió de las trompetas para crear sorpresa y sobrecogimiento. Un asedio así podía continuar durante años. Pero apenas una semana después del ataque de Josué, la batalla llegó a su punto álgido. El 7º día, los israelitas rodearon la ciudad, no una, sino 7 veces. Entonces los 40.000 soldados emitieron un ensordecedor grito de guerra. Pensemos en ello como alguien de dentro de Jericó. Llevamos una semana observando a esa gente y de repente empiezan a chillar. Gritan en el momento en el que tenemos que decirle a nuestra gente, cuidado, aquí vienen. No podemos oírnos ni decir nada. Los israelitas, por otra parte, sabían exactamente lo que estaban haciendo y no necesitaban hablar. Así que el escándalo debió de ser atronador. Es en este punto donde la Biblia hace su afirmación más espectacular.
Ese escándalo, que iba en aumento, hizo que se derrumbaran los ladrillos de los muros de Jericó, lo que permitió a las tropas de Josué trepar por encima de los muros caídos para atacar a los soldados cananeos y para masacrar a todos los que había dentro. Aparte de Rahab y su familia, mataron a todos los habitantes de Jericó. E incendiaron su poderosa ciudad. Pero aunque el sonido podría haber aterrorizado y confundido a los habitantes de Jericó, no pudo haber demolido sus murallas. ¿O sí? La posibilidad intriga al catedrático Barry Gibb del Departamento de Investigación de Audio de la Universidad de Liverpool. Ayudado por su colega Gary Schiffer, examina el impacto físico del sonido sobre objetos sólidos. El sonido puede destruir estructuras. Si tomamos como premisa que el sonido es una presión es una fuerza, y cualquier fuerza lo suficientemente grande mueve un cuerpo. Gibb y Schiffer están haciendo experimentos para entender el principio científico exacto que se oculta tras el fenómeno. Lo que hago es poner polvo en el embudo. La idea de este sencillo experimento es ver si la energía del sonido puede hacer por sí sola que se mueva el polvo. Para el experimento usan un polvo muy fino, yeso, porque creen que si el sonido puede mover el polvo, también puede afectar a un objeto sólido. El nivel y el tono necesarios son producidos por una trompa gigante situada en la habitación contigua. Los dos científicos están en una sala de control remoto. Empieza el experimento. ¿Lo restauro para el lineal? Sí. ¿Te gusta la toma? Sí. Vale. Cuando la trompa no suena, el polvo descansa sobre el embudo. Cuando está encendida, sucede algo increíble. El polvo circula como si fuera un fluido. Sigue siendo un misterio por qué sucede esto, pero el profesor Gibb cree que las ondas sonoras rompen los enlaces entre las partículas de polvo. El efecto es espectacular y sugiere la posibilidad de que un objeto sólido también se vea afectado. Esto es un ladrillo similar a los que debieron de usarse para construir los muros de Jericó. Ahora queremos reemplazar el polvo por el ladrillo y repetir la prueba. Se repite el experimento. Si el ladrillo se desintegra, podrá explicar lo que hizo que cayesen los muros de Jericó. Los niveles de sonido producidos en esta cámara de pruebas son mucho más altos que los de las trompetas de Josué. Si el ladrillo no responde aquí, es poco probable que hubiese sido dañado en Jericó. Bien, el ladrillo no ha sufrido alteraciones en este experimento preliminar. Las partículas de la superficie parecen no haberse movido. Por todo esto, yo diría que puede que los muros de Jericó se derrumbasen, pero no fue el sonido el que lo causó. Claro que el hecho de que el ladrillo no se haya visto afectado por estas pruebas no significa que los muros de Jericó no cayeran, ni que la ciudad no se saqueara ni incendiara. Ni mucho menos. Tal y como revelaron las excavaciones de los años 30 de Garstang, los muros que Garstang pensó que estaban relacionados con la conquista de Josué mostraban claras señales de daños y destrucción, como se puede ver en algunas de sus fotografías. La arqueología también apoya otra de las afirmaciones de la Biblia, que Jericó fue incendiado. Probablemente lo más sensacional que descubrió fue la destrucción total a causa del fuego de las murallas y puertas de la ciudad, de las tiendas y las residencias, pruebas realmente dramáticas de aquella destrucción.
Ahora está claro que el sonido de las trompetas por sí solo no podría haber causado tal devastación. Aún así, muchos de los detalles encajan. Los documentos arqueológicos parecen concordar notablemente con el destino de Jericó que se describe en la Biblia. Pero si las trompetas no derrumbaron los muros de Jericó, ¿qué lo hizo? Quizás haya una pista al principio de la historia. Según la Biblia, cuando los sacerdotes israelitas que dirigían el ejército de Josué llegaron al río Jordán, ocurrió algo increíble. El nivel del agua descendió. Los sacerdotes se abrieron paso a través de un camino sin agua. Fue un momento milagroso, pero no el único. El río Jordán también dejó de fluir en julio de 1927, y estas fotos de la época nos explican por qué. El Valle del Jordán sufrió un terremoto que causó corrimientos de tierra que formaron un dique en el río durante 2 días, al igual que sugiere la historia. Es más, los sismólogos creen que un terremoto también podría haber sido responsable de la destrucción de Jericó. La explicación exacta queda clara en el Instituto Sismológico de Israel. Aquí, los ordenadores registran las lecturas de unos sensores repartidos por todo Israel, Cisjordania y Jordania. Vigilan una gran falla que corre a lo largo del Valle del Jordán, una falla que ha causado fracturas menores, una de las cuales discurre justo bajo el muro oriental del antiguo Jericó, haciéndolo especialmente vulnerable a la actividad sísmica. Y hay evidencias arqueológicas que sugieren que en la ciudad se dieron terremotos no una, sino muchas veces, como descubrió el arqueólogo John Garstan. Jericó sufrió terremotos importantes en más de una ocasión. En los niveles más tempranos encontró grietas muy distintivas que separaban enterramientos anteriores. Aquí se ve que la grieta cercenó la cabeza de este sujeto. Pero si el daño de los muros de Jericó lo causó un terremoto en lugar del sonido, ¿dónde deja eso a Josué y a su ejército? ¿Quizás el terremoto devastó la ciudad en el mismo momento en que los israelitas la atacaban? Es increíble, pero es lo que sugerían las pruebas de Garstan. Garstan encontró pruebas de daños causados en los muros por un terremoto que él asociaba con la conquista de Josué. Pruebas muy claras de daños causados por un terremoto. Pilas de ladrillos, reparaciones y un desorden general de los elementos de construcción. Los descubrimientos de Garstan parecen confirmar casi todos los detalles del relato bíblico. Parece que Josué conquistó Canaán tal y como dice la historia. Pero hay un problema. En los años 50, otra arqueóloga británica siguió a Garstan hasta Jericó, y fue entonces cuando empezaron los problemas. Dicha arqueóloga era la renombrada experta Kathleen Kenyon. Se interesó por Jericó cuando John Garstan le pidió que examinara sus descubrimientos. En 1952, Kenyon inició su propia excavación épica. Kathleen Kenyon pudo examinar al detalle las fases tan complejas de la ocupación de Jericó. Pudo ver muchas cosas que se le habían escapado a Garstan. Lo que Garstan había pasado por alto eran pruebas importantísimas que contradecían su fecha de la destrucción de Jericó. En lugar de caer en el año 1400 a.C., como creía Garstan, Kenyon concluyó que los muros se habían derrumbado 150 años antes, en el año 1550 a.C.
Si ella tenía razón, Jericó ya estaba en ruinas mucho antes de que Josué pudiera salir de Egipto. Un terremoto pudo destrozar sus muros, pero no coincidía con el ataque de Josué, como Garstan había pensado. Y ese no es el único problema al que se enfrenta la versión tradicional de la heroica conquista de Josué. Si los israelitas hubieran llegado a Jericó en el año 1400 a.C., las excavaciones de Kenyon se habrían encontrado con una ciudad muy diferente a la descrita en la Biblia. Las defensas habían caído en desuso. Estaba totalmente indefensa. Había muy poca población. Para ser sincero, no habría sido una gran conquista. Pero si la batalla de Jericó era innecesaria, hay que preguntarse por qué la llegada de los israelitas se describe como una conquista. La Biblia dice que la invasión de Josué no se limitó solo a Jericó. Destruyó también otras ciudades. Los expertos que excavaron esos lugares al final se encontraron con problemas similares. La arqueología muestra que la mayoría de lugares que se supone que fueron conquistados por los israelitas ni siquiera estaban habitados en aquella época. Y los lugares en los que hemos encontrado indicios de destrucción no son los mencionados en el texto bíblico. Parece que la arqueología ya no apoya la historia de Josué. Y cualquier duda que hubiera podido quedar se desvaneció cuando los historiadores se dieron cuenta de que ningún ejército israelita, por poderoso que fuera, podría haberse deshecho de los cananeos. En el año 1400 a.C., las fuerzas egipcias habían convertido Canaán en parte de su poderoso imperio dorado. Los egipcios no iban a permitir que Josué invadiera su territorio. Es inconcebible que el antiguo Israel se estuviera desarrollando en el momento en que el imperio egipcio estaba en pleno apogeo. No tiene ningún sentido. De hecho, casi todas las pruebas desenterradas desde los años 50 han revelado una gran discrepancia entre la historia y la Biblia. Jericó era un pueblo, no una ciudad amurallada. No hay más señales claras de las batallas de Josué, y Canaán era una colonia egipcia. Histórica y arqueológicamente apenas hay pruebas de destrucción, y desde luego no las hay en el siglo XV a.C., cuando, según la cronología bíblica, tuvo lugar dicha destrucción. Creo que podemos decir con seguridad que casi ningún arqueólogo o estudioso bíblico actual cree literalmente la historia de Josué y la caída de Jericó. La milagrosa batalla de Josué parece ser un mito, después de todo. Pero eso da pie a una nueva y emocionante pregunta. Si los israelitas no invadieron Canaán, ¿cómo llegaron allí? Para contestar a esta pregunta, necesitamos un punto de referencia, la primera fecha que con seguridad evidencia que los israelitas se encontraban en Canaán. Solo así podemos reconstruir lo que realmente ocurrió. Ese punto de referencia nos lo proporciona un interesante descubrimiento hecho en Egipto. Esta es la estela de Merentá, el documento de una campaña militar egipcia en Canaán dirigida por Merentá, hijo del faraón Ramsés II. La estela de Merentá, también conocida como la estela de Israel, es la primera mención de Israel fuera de la Biblia. Creemos que data más o menos del año 1207 a.C. Si los israelitas vivían en Canaán en el año 1207 a.C., la conquista de Josué, de haber tenido lugar, debió de haber empezado algún tiempo antes. La pregunta es, ¿cuándo? No hemos encontrado pruebas de una conquista en el año 1400 a.C., la fecha tradicional. Sin embargo, hay pruebas significativas unos 150 años después. Si avanzamos un siglo y medio, más o menos, llegamos a un muy buen momento en la historia, durante el cual es mucho más factible y las pruebas arqueológicas pueden apoyarlo más. Las pruebas arqueológicas de alrededor del año 1250 a.C. son sorprendentes. Revelan un mundo cananeo que se vino abajo, a menudo en medio de fuego y destrucción. Al principio, los descubrimientos apoyaban la idea de que la conquista de Canaán había tenido lugar tal y como narra la historia, pero en una fecha diferente.
Esas esperanzas pronto se desvanecieron cuando otras excavaciones en el resto del Mediterráneo oriental revelaron algo completamente inesperado. Fuera lo que destrozó la sociedad cananea, también golpeó a todas las civilizaciones de la región, y estaba ocurriendo algo más, algo mucho más dramático. Lo que sucedía en realidad era una de las mayores revoluciones en la historia del mundo. La total aniquilación del mundo antiguo y la aparición de algo completamente diferente. La causa de la catástrofe es un misterio. Pero una nueva idea muy controvertida que la explica puede revelar también cómo tuvo lugar la conquista de Canaán en realidad. La teoría tiene que ver con la destrucción. No la destrucción infligida por un general militar, sino por la madre naturaleza. La idea también tiene que ver con terremotos. Pero con una gran diferencia respecto a los temblores que habían destruido las murallas de Jericó 300 años antes. Esta actividad sísmica afectó a todo el Mediterráneo oriental. En este mapa se han señalado las ciudades destruidas entre 1225 y 1175 a.C. Algunos de los lugares son grandes. Está Micenas en Grecia, Troya, la famosa Troya de Anatolia, y más abajo tenemos un grupo de lugares en lo que hoy es Israel. Otro mapa nos muestra la actividad sísmica significativa registrada en la misma zona durante el siglo XX. Si superponemos un mapa encima de otro, surge un patrón increíble. Prácticamente hay una relación de 1 a 1. Allá donde tenemos un grupo de antiguos asentamientos destruidos, tenemos un terremoto moderno de alta intensidad en la misma región. Hasta hace poco era inconcebible que la actividad sísmica hubiera podido causar tanta destrucción en la misma zona y al mismo tiempo. Pero ahora puede explicarse a través de un fenómeno sísmico llamado tormenta de terremotos. Durante el último siglo, los estudiosos que observaron la actividad sísmica en Turquía se dieron cuenta de que los terremotos avanzaban por la falla de Anatolia Norte. Solo durante los últimos 4 años, los temblores han causado 18.000 muertes y han dejado sin hogar a innumerables personas. Parece que si no hay un terremoto grande que libere toda la tensión de la falla inmediatamente, a veces hay un terremoto más pequeño que libera la tensión en una parte de la falla y pone presión en el siguiente segmento, que al final se deshará de ella, y así hay un alivio de la tensión a lo largo de la falla. Klein sugiere que hace 3.000 años, una tormenta de terremotos se desató no solo en el Valle del Jordán, sino a lo largo del Mediterráneo oriental con consecuencias catastróficas. Creo que las rutas comerciales se cortaron. Al final iba a llegar una rebelión interna cuando la gente tuviera hambre y se acabaría con una caída del sistema en la que todo fracasaría. Y fue la catastrófica caída del viejo orden mundial, incluida la civilización cananea, lo que explicaría cómo se asentaron en Canaán los primeros israelitas. No mediante la conquista, sino gracias a un simple oportunismo. Era una época en la que podían aparecer nuevos grupos, establecerse tanto ellos como los israelitas, y aquella gente a la que llamamos israelitas o protoisraelitas se aprovechó de la agitación para entrar en zonas que no estaban densamente pobladas. Esto se aleja mucho del relato de la Biblia. Pero si Josué y los israelitas entraron en la tierra prometida, así, por infiltración más que por conquista, en los documentos arqueológicos tendrían que aparecer señales delatoras de un nuevo pueblo. Al principio no había tales pruebas. Durante los años 80, unos arqueólogos que excavaban las tierras altas de Israel y Cisjordania empezaron a encontrar lo que buscaban. Restos de cientos de pequeñas comunidades granjeras muy distintas a los edificios cananeos conocidos.
Entre los arqueólogos que las descubrieron se encontraba Israel Finkelstein. Nos llevó al pueblo de Isbet Sarta, 8 kilómetros al nordeste de Tel Aviv. Un pequeño yacimiento que había excavado por primera vez hacía 25 años. El yacimiento está cubierto de vegetación, pero aún se pueden ver algunos de los edificios. En particular, la silueta de un nuevo tipo de vivienda, una granja de 4 habitaciones totalmente diferente a la arquitectura cananea. El edificio está aquí. Tiene un patio central en el medio y 2 pasillos a los lados. Estaba rodeado de silos para guardar cereales y había más edificios en las afueras. Las pruebas que sugieren la idea de que los nuevos habitantes eran israelitas y no cananeos se encuentran en su dieta. Durante el período que los arqueólogos llaman la primera edad del hierro, no había rastros de huesos de unos animales comunes en Canaán, pero prohibidos en la Torá, los cerdos. Vemos algo interesantísimo y nuevo en su comida, en sus prácticas culinarias. Esta gente de las tierras altas al principio del hierro no comía cerdo. Esta idea de un asentamiento pacífico en Canaán ha sustituido la creencia de que los israelitas llegaron a Canaán tras una conquista militar. Pero como consecuencia de esta conclusión, los arqueólogos empezaron a ponderar una situación nueva y aún más notable. ¿Y si en realidad los antiguos israelitas no hubiesen llegado nunca a Canaán? ¿Y si siempre hubiesen vivido allí? Excavaciones posteriores en 4 habitaciones de las granjas sugieren que esta posibilidad es plausible. Existen diferencias entre esta nueva cultura y la de los cananeos. Pero también hay similitudes sorprendentes. Cuando los arqueólogos empezaron a comparar la cerámica de los granjeros de las tierras altas con la de la vieja población cananea, descubrieron algo asombroso. La antigua sociedad israelita era, en muchos aspectos, un reflejo pobre de la sociedad cananea. No era tan elegante ni tan sofisticada, pero era exactamente la misma. En la costa de Siria se encontraron más paralelismos entre las culturas israelita y cananea. Los arqueólogos que excavaban aquí, en Ugarit, descubrieron un archivo de tablas de arcilla que revelaba detalles de la religión cananea. Hay una tabla que narra la historia de un rey cananeo llamado Keret y de sus conquistas militares. Uno de sus métodos para hacerse con una ciudad fue caminar a su alrededor y hacer sonar sus trompetas. Y sorpresa, las paredes se vinieron abajo. Todos estos paralelismos apuntan a una nueva teoría radical que dice que los cananeos y los israelitas no solo eran similares, eran idénticos. Es una idea controvertida, pero parece apoyada por los descubrimientos de las pruebas genéticas. El antropólogo cultural Yossi Nagar ha estudiado antiguos esqueletos cananeos. Comparando su ADN con el ADN de la población actual de la región, ha llegado a la conclusión de que muchos de los judíos, árabes israelíes y palestinos actuales comparten una herencia racial común. Esto sugiere que sus ancestros, los israelitas y los cananeos, eran la misma gente. Los israelitas y los cananeos son lo mismo, pero están separados. Están separados por la teología, no por la biología. Son lo mismo. Si esta controvertida teoría gana aceptación, la historia que hay detrás de Josué y su conquista tendrá que revisarse completamente. Josué y su ejército israelita no llegaron a Jericó y mataron a los cananeos. Eran cananeos. No eran invasores militares, no asestaron un golpe a las grandes ciudades-estado de Canaán, ni aniquilaron a la población cananea. Me parece que la mayoría de nosotros cree que los israelitas eran cananeos, quizá granjeros y agricultores que fueron expulsados de sus tierras por sus señores cananeos. Eran gente que escapaba de las ciudades-estado cananeas que se derrumbaban, huían del servicio militar, de los impuestos, y encontraron un punto de apoyo en algún lugar de la frontera de las tierras altas escasamente ocupadas. Si esto fue lo que pasó, el origen del antiguo Israel no es lo que se describe en la Biblia.
No hubo batallas milagrosas, no hubo conquistas militares, no hubo infiltración masiva. Solo un grupo de campesinos y nómadas cananeos que se asentaron en las colinas de lo que más tarde llamarían su tierra prometida. Pero si la historia de Josué y la batalla de Jericó son, en el fondo, producto de la imaginación de unos escribas judíos, ¿cómo supieron tantos detalles geográficos, militares e históricos? Una explicación podría ser que la llegada a Canaán fuera la experiencia no de todos los israelitas, sino de un reducido grupo de hebreos. A mi juicio, las historias las explicó un pequeño grupo que había cruzado el desierto. Entró en Canaán de un modo u otro y tuvo problemas con los cananeos. Y al escribir su historia siglos más tarde, la explicaron como si fuera la de todos los israelitas, pero en realidad, la mayoría de los israelitas nunca había estado en Egipto. Al escribir esta historia, sus autores la adornaron con otros elementos. Mitos cananeos como Keret, recuerdos dramáticos de muertes y destrucciones catastróficas y un conocimiento muy detallado del antiguo Jericó. Yo supongo que se inspirarían en varias tradiciones diferentes que tienen elementos en común. Las unieron. Se sabe que Jericó era un lugar de mucha actividad sísmica, así que los muros solían caerse. También pudo haber existido un personaje histórico, y podemos llamarlo Josué, o tendríamos que inventarnos a alguien con el mismo nombre. Si combinamos estos ingredientes, tenemos la historia de Josué y la captura de Jericó. Aquí, al fin, empezamos a percibir qué hay de verdad tras la historia de Josué y la batalla de Jericó. No es una historia real, sino muchas, entretejidas para dar un mensaje, no sobre la historia, sino sobre la libertad y la fe. Si miramos la historia con lupa e intentamos demostrar que todo lo que dice es históricamente cierto, creo que perdemos la perspectiva de lo que los autores bíblicos querían expresar, que era la liberación. La liberación de un pueblo que no esperaba nada, pero que, con el tiempo, se convirtió en una nación poderosa. Y creo que la historia aún puede leerse así, metafóricamente, una historia sobre una nueva tierra, un nuevo comienzo, una nueva manera de ver el destino humano. Quizá este sea el legado y la tragedia de la batalla de Josué en Jericó. Que la liberación de un hombre significa la opresión de otro. Que la batalla ficticia se ha convertido en un conflicto real y terrible. 2500 años después de que los escritores la describieran, el derramamiento de sangre aún no ha terminado.